Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Venga, empezamos. Pues vamos allá. Hola a todos, yo soy la doctora Inés Escandey y tanto la doctora Sara Gómez, que está aquí hoy conmigo en este sitio tan especial, en el que nunca hemos grabado y que estamos encantadas de poder estar aquí. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante para todos nuestros seguidores, también para dermatólogos y también para todos aquellos profesionales que estén relacionados de alguna manera con el ámbito de la cosmética. Y es que os vamos a hablar sobre un tema alrededor del cual siguen circulando muchos mitos que muchas veces no podemos desmentir de forma contundente, y para eso estamos hoy aquí haciendo este podcast. Y como muchos ya sabéis, tanto Sara como yo somos integrantes de Dermotec, que es un grupo de 4 dermatólogas, y nos dedicamos a la divulgación tanto en redes sociales para pacientes como para profesionales relacionados con la cosmética, porque realmente somos unas apasionadas de la dermatología, pero más aún de la cosmética, ¿no, Sara? Exacto, así es. Pues como decías, Inés y yo nos conocimos hace muchos años en un rotatorio externo y poco después se nos ocurrió fundar Dermotec, junto con Laura Berbegal y Sofía de Asís, que también son dermatólogas. Y además, hoy os hablamos como profesoras del diploma de experto en exposoma y piel sobre cosméticos, tendencias estéticas y estilo de vida de la International School of Derma, pero esto os lo contaremos al final del episodio. Así que, como decías, vamos a hablar un poco de cosmética natural, de clean beauty, de greenwashing, de disruptores endocrinos, de cruelty free. Como veis, son todo palabras difíciles y raras. Sí. Y aunque las hemos ido mencionando a lo largo de muchos episodios, yo creo que tenéis dudas. Todavía no parece que no tenemos claro en qué consisten. Las hemos oído, las hemos visto en el etiquetado de algunos productos, pero hoy os vamos a intentar explicar un poquito más. Así que nada, si te parece, vamos a empezar. Sí, vamos allá. Yo creo que la mayoría de dermatólogos sabemos que hay mucha gente, sobre todo muchos de nuestros pacientes, que realmente están preocupados por la seguridad de los cosméticos. Y probablemente este sea el miedo que impulse a que la mayoría de personas que consumen este tipo de cosméticos, que tienen estos reclamos, vayan buscando una alternativa más segura, ¿no? Yo creo que es el motivo principal para buscar estas alternativas. Bueno, más segura, supuestamente más segura, porque realmente el tema de la cosmética sin es una estrategia de marketing. Y esto os lo hemos contado muchas veces, pero sí que... Siempre de pasada, nunca hemos dedicado un podcast entero. No, lo necesitábamos. Bueno, lo que la gente no piensa, como tú decías, es que realmente se trata de un tema de marketing. Lo asocia más bien con algo muy profundo, ¿no? Porque muchas veces cuando vamos a elegir un producto cosmético, lo vamos a asociar con un estilo de vida determinado, ¿no? Pensamos que se asocia a nuestra forma de ser o a nuestras decisiones, a nuestros gustos, ¿no? Y nos sentimos identificados con él, ¿no? Por ejemplo, si estamos muy preocupados por la seguridad y queremos que sea más sostenible, pues aunque no nos demos cuenta, vamos a tener la tendencia, ¿no?, a buscar este tipo de productos que aparentemente nos recuerdan a un estilo de vida más saludable, más natural, y todas estas palabras son las que la gente suele asociar con este tipo de estilo, ¿no? Pero no dejan de ser reclamos en todos los casos. Entonces creemos que es fundamental que la gente entienda de dónde surge esta tendencia y qué es exactamente, porque para mucha gente, cuando va a elegir un producto de cuidado o un cosmético, esta elección es muy importante, ¿no? Y creemos que deben contar con la información adecuada para hacer esta elección lo más libre posible, no sucumbir siempre como a las tendencias de marketing sin entender muy bien qué hay detrás. Claro, y realmente estas tendencias hacen referencia a productos naturales, que no ingredientes naturales, luego contaremos la diferencia, y a productos libres de tóxicos, pero ya sabéis que está prohibido utilizar la palabra tóxico en los envases de los cosméticos. Lo que hacen es utilizar un poco el reclamo de sin tal ingrediente, sin parabenos, y esto lo que nos lleva es a intuir que este ingrediente puede llegar a ser nocivo, ¿no? Esta prohibición. Entonces aquí realmente todo esto está basado en el alarmismo, ¿no? La población está asumiendo un miedo o está interpretando, ¿no?, que hay un cierto producto que les puede llegar a hacer daño, pero esto realmente muchas veces no es ni razonable ni necesario. Claro, esa es la clave del alarmismo, ¿no? Es lo que tú dices, que como no se puede decir tóxicos, pues se utilizan otras alternativas, como decir sin algo, pero claro, si te dicen que no tiene algo, intuyes que ese algo
Claro. Es malo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué decías que este miedo no es necesario? Pues porque realmente existe una legislación que regula los cosméticos, esto ya lo hemos mencionado muchas veces, y esta legislación, de hecho, se va actualizando periódicamente y se encarga de controlar que los cosméticos que utilizamos sean seguros, sobre todo en nuestro medio, que estamos hablando ahora mismo de Europa, pero es extensible a muchísimos países, como ahora os comentaremos, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos un poco más en algunos conceptos muy concretos para explicarlos. Y el primero de ellos que tenemos que explicar es qué es la quimiofobia, ¿no? La quimiofobia es el miedo al uso de productos químicos, y esto no se va a centrar solamente en cosméticos. O sea, cuando hablamos de miedo a productos químicos, también hablamos de miedo en la alimentación o en fármacos, como por ejemplo ocurrió con las vacunas recientemente, ¿no? Esto es un ejemplo de quimiofobia. Exacto, nosotras igual pensamos mucho en la cosmética porque estamos Claro, más porque estamos familiarizadas, hablando de ello. pero realmente afecta pues eso a medicamentos, a productos de alimentación, ¿no? A las vacunas que decías, y realmente esto no es del todo irracional porque tiene una base en el sentido de que han ido apareciendo noticias, ¿no? O publicaciones incluso, pero que se han descontextualizado. Entonces, muchas veces pues, las interpretamos o se interpretan erróneamente, y es ahí cuando surge toda esta quimiofobia. Y al final lo que lleva es a pensar que todos estos productos, como os decíamos, pues son nocivos, ¿no? Nos pueden llegar a hacer algún tipo de daño en el futuro. Claro, lo que ocurre es que ha habido casos realmente que con el tiempo, tras administrar fármacos, por ejemplo, han ocurrido desastres. Y el caso probablemente más conocido, quizá muchos de los oyentes sepan a qué nos referimos, algunos otros no, creemos que la generación más joven igual no lo conoce, pero existe un fármaco que fue muy famoso en la segunda mitad del siglo XX, que fue la talidomida. Entonces, la talidomida era un fármaco que se empezó a utilizar a finales de los 50 en mujeres embarazadas como antiemético, es decir, lo que hacía es que las mujeres no tuvieran náuseas, y se administraba desde el primer trimestre de embarazo. Y aquí es importante hacer un contexto. En esa época no había vigilancia, no había farmacovigilancia. Ahora sí que hay sistemas de farmacovigilancia, pero prácticamente surgieron gracias a ello. El caso es que después de usarlo durante varios años en muchísimas mujeres embarazadas, se empezaron a dar cuenta los ginecólogos de que la cantidad de pacientes con focomelia, es decir, niños recién nacidos a los que les faltaban las 4 extremidades, era alarmantemente superior a lo que se esperaba por el azar, ¿no? Entonces, aquí surgió el debate sobre el uso de fármacos y la farmacovigilancia. Entonces, evidentemente, este antecedente pues da miedo, o sea, te estás tomando fármacos y luego esos fármacos tienen consecuencias muy negativas. Entonces, si nos centramos un poco más en la cosmética, esto servía para contextualizar un poco, pero si volvemos a la cosmética, pues probablemente lo que la población tema un poco más son los efectos disruptores endocrinos, que los disruptores endocrinos sobre todo tienen efectos a nivel de toxicidad reproductiva, a nivel de genotoxicidad, esto es un poquito más complejo, aquí estamos subiendo el nivel científico, pero bueno, la genotoxicidad sería la capacidad de que un producto pueda dañar nuestro material genético, e incluso la carcinogenicidad, que sería la capacidad de producir cáncer, ¿no? Estos son los efectos que se temen con el uso de ciertos productos que tienen esta alarma alrededor, ¿no? Exacto, igual los disruptores es algo que empezamos a oír ahora. Hace muchos años que la ciencia habla de los disruptores, pero sí que es verdad que ahora parece que está calando un poquito más. Pero en cosmética yo creo que no son solo los disruptores, ¿no? Hay más sustancias o más ingredientes que se les atribuye un efecto tóxico, teóricamente, y no solo por su efecto disruptor, pero lo que se está consiguiendo es que haya muchas fórmulas que eviten estos supuestos productos tóxicos, ¿no? Y para ello hay muchos consumidores que lo que utilizan son aplicaciones, ¿no? Exacto. Apps de Sí. teléfono, en las que pues se mira si un determinado producto es bueno o es malo, ¿no? Es bueno, es malo, es cancerígeno o no, es tóxico. Exacto. Entonces, ¿qué problema hay con estas aplicaciones? Esto sí que lo hemos explicado alguna vez. Primero, que muchas veces están desarrolladas por personas que no son científicos, Casi sino siempre. que son periodistas o tienen o otra... científicos, pero que no tienen una formación en toxicología. Correcto. Porque al final, para hacer estas interpretaciones necesitamos químicos, toxicólogos, dermatólogos, farmacéuticos. Es bastante más complejo. Y luego, entre los problemas que tiene, muchas veces lo que hacen es que solo evalúan si hay una cierta sustancia, si está presente o no, pero no se mira la concentración, ¿no? El hecho de que no aparezca la concentración es muy importante porque puede llegar a determinar si un producto puede ser tóxico, nocivo, irritante o no. Entonces, nuestra recomendación es que no utilicéis este tipo de aplicaciones y busquéis otro tipo de asesoramiento. Sí, puede ser un profesional mejor. Mucho mejor, sí.
Bueno, de todas maneras, vamos a poner otro poco de contexto histórico que ya sabéis que a nosotras nos gusta mucho porque nos parece que clarifica un poco esta explicación, y es que vamos a explicar de dónde surge un poco el miedo a los disruptores endocrinos, porque esto fue bastante posterior, ¿no? Como lo que hemos dicho antes de la talidomida. Y es que el primer caso de un fármaco que hizo saltar las alarmas sobre este efecto disruptor endocrino que hemos dicho antes fue el dietilestilbestrol, que es un estrógeno sintético que se empezó a usar en los años 30 y se usó casi hasta los años 70. Era un estrógeno que se da a las mujeres embarazadas para prevenir el aborto. Y se vio, a partir de los años 70, se empezó a ver que la exposición en las mujeres embarazadas hacía que los descendientes, tanto los hijos como las hijas de estas mujeres que lo habían tomado, tuvieran trastornos, desarrollaran trastornos en el sistema reproductivo. Y de hecho, a pesar de estar ya prohibido y de no usarse hace muchas décadas, se sigue utilizando este fármaco como modelo de investigación de cómo funcionan los disruptores endocrinos, porque realmente fue probablemente de los primeros que nos hizo saber cómo funcionan este tipo de toxicidad tan específica, ¿no? Exacto, pero bueno, si ya nos centramos en compuestos más actuales, ¿no? Porque probablemente no histórico. Si pensamos ya en los más actuales, yo creo que el mejor ejemplo de ingrediente demonizado son los parabenos. Sin duda. Todos los conocemos y la mayoría de nuestros pacientes no saben muy bien qué pasa, pero saben no les que gusta. Es algo malo, probablemente se relaciona con el cáncer, ¿no? Sí. Bueno, pues exacto, se ha relacionado, se le han atribuido características de disruptor endocrino, pero la verdad es que ha sido un poco injusto a la industria, ¿no? Con esto. Claro, lo que ocurre es que, bueno, ya hemos hablado de ellos alguna vez, ¿no? Y probablemente necesiten un episodio completo los parabenos, pero como es un melón muy grande, vamos a tocarlos aquí un poco, porque es un tema muy complejo. Como tú decías, son los ingredientes más demonizados, y los parabenos son realmente conservantes, que son muy, muy efectivos y se han usado durante muchísimas décadas en cosmética por su gran efectividad. Y tienen muchos estudios sobre seguridad, pero el auge de esta cosmética libre de tóxicos, bueno, no digamos tóxicos porque eso no se dice, pero se suele decir sin o clean beauty, ha hecho que cada vez más marcas cosméticas prescindan de los parabenos en las fórmulas porque realmente los consumidores no los quieren, ¿no? Pero bueno, digamos que, haciendo un resumen muy, muy, muy resumido de lo que ocurre con ellos, es que algunos de los parabenos, que sí que tienen efectos estrogénicos, están prohibidos en la cosmética y solo algunos están permitidos, ¿no?, para su uso en cosmética. Claro, realmente yo pienso que cuando nos imaginamos los parabenos pensamos en una sustancia. Claro, no. Pero realmente hay varias. Uh-huh. Y de hecho hay muchas, pero hay solo 4 que están permitidas en cosmética por la Comisión Europea, ¿no? Porque al final siempre lo decimos, pero los cosméticos están regulados, exacto, pasan muchos filtros, uh-huh, ¿no? Y para poder utilizarlos en cosmética tenemos que estar muy seguros de que no van a tener ningún efecto nocivo. Y vamos a seguir, ¿no? O sea, se van a seguir realizando estudios constantes para garantizar la seguridad del consumidor. De hecho, este año se ha publicado una revisión que solicitó la Comisión Europea ante la alarma que se estaba generando en torno a los parabenos, y es verdad que han limitado un poquito más el porcentaje de los parabenos permitidos, que son esos 4 que tú decías, han bajado la concentración mínima que se puede usar de ellos, pero han salido muchos estudios a colación de esta petición de la Unión Europea, y parece realmente que los parabenos a las concentraciones permitidas siguen siendo seguros. Pero la mala fama ya pesa mucho, ¿no?, para la industria para usarlos o no usarlos. Exacto, yo creo que aquí nos referimos mucho a su papel de disruptor endocrino. Exacto. Pero también hay que hablar mucho de la alergenicidad de los parabenos, uh-huh, porque realmente es un compuesto que nosotros vamos evaluando en las pruebas epicutáneas que hacemos a todos los pacientes, porque está en la llamada batería estándar, ¿no? Que sí, aquí vamos a decir, para los que sean menos científicos, que las pruebas epicutáneas son las pruebas de alergia. Exacto, uh-huh, las pruebas de alergia en la piel en forma de patch, ¿no? De parche. Unas pegatinas que se pegan en la espalda. En la espalda, exacto. Uh-huh. No son las clásicas de pinchar, ¿no? Que esto es el prick test. Bracito, sí. Entonces, lo que se ha visto es que, bueno, se ha sometido a todas las personas que realizan las pruebas epicutáneas, a casi todas se les realiza una batería que se hace igual en toda España y prácticamente igual en toda Europa, uh-huh, y lo que hemos visto es que los parabenos dan muy poca alergia. Sí. O sea, realmente son conservantes que son muy poco alergénicos, a pesar de que hay muchas personas que piensan que sí que van a dar alergia, ¿no? ¿Y qué está pasando? Pues que como están tan demonizados, se están utilizando mucho menos como conservantes, como decía, son conservantes muy efectivos, y se están introduciendo nuevos conservantes que
están empezando a dar más problemas de irritabilidad, de alergias, pero además no tenemos tantos estudios como con los parabenos. Entonces, a veces hay que contextualizar un poquito para entender qué está pasando. Y que sepáis también que los parabenos fueron el no alérgeno del año 2019, por la Sociedad Americana de Dermatitis de Contacto, que es una sociedad importantísima en todas las personas que se dedican al contacto, y que habitualmente cada año, ¿no?, lanzan un alérgeno que se hace famoso porque se ha introducido al mercado o porque tiene que retirarse. Mucho, claro. Exacto. Entonces, fue muy interesante porque realmente fue de las pocas veces que han hecho un no alérgeno. Sí. Así que tranquilos con los parabenos, ¿no? Tienen sus problemas, pero no mucho menos de lo que nos imaginamos. Exacto. Pero además los parabenos no son los únicos ingredientes señalados, pero sí que son los más conocidos, como tú decías, ¿no? No obstante, es un tema súper extenso en el que, como ya hemos dicho, podríamos hacer un podcast específico, pero bueno, para los que seáis dermatólogos, que sepáis que hablamos largo y tendido sobre esto en el tercer módulo del curso de experto sobre esposoma del ISD. Entonces, ahí os explicaremos un poco más al respecto. Exacto, y recordaros que todos los fármacos y todos los cosméticos están regulados, se reevalúan constantemente. Y además que los productos que han sido demonizados, como hablábamos, ¿no?, del ejemplo de los parabenos, pero hay más, realmente han estado mucho más estudiados, ¿no? Hay mucho más soporte científico, entonces vamos a encontrar resultados que no nos van a gustar mucho, claro, evidentemente, que es lo que pasa con la ciencia. Y luego con los nuevos productos, pues probablemente hayan riesgos que todavía no conocemos. Exacto. Pero asumimos, ¿no? A veces el consumidor asume que, bueno, como es nuevo y no es tan malo como el que tenía antes, pues probablemente no pase nada. Pues ya veremos. No es tan fácil. Sí. Y bueno, antes de cerrar este melón de los disruptores endocrinos, que para los que no sean muy científicos os estará costando, pero creemos que es muy interesante y que realmente explica un poco de dónde viene todo esto. Hay que decir que la gente piensa cuando hablamos de disruptores endocrinos que la cosmética, cuidado con lo que te pones en la piel porque es la principal fuente de disruptores. Pues nada más lejos de la realidad. Realmente la principal fuente de productos con efectos de modificación de las funciones hormonales los tenemos en nuestra casa a diario. Los disruptores existen, estamos expuestos por muchas vías, probablemente la más importante sea la alimentación. Pero también, pues por ejemplo, utilizamos compuestos en el envasado de los alimentos, en el material culinario, y también podemos contactar con disruptores endocrinos por vía inhalatoria, pues muchos de los contaminantes que tenemos en nuestro entorno son disruptores endocrinos o incluso están presentes en el agua. O sea que no penséis que quitando cosmética os ahorráis todos los problemas, porque probablemente haya mucho más, ¿no? Sí, es un tema dificilísimo. Pero bueno, si entendemos un poco este temor, ¿no?, a los cosméticos con tóxicos, entenderemos por qué aparece esta nueva corriente de clean beauty, de cosmética natural. Pues bien, que sepáis que realmente la Comisión Europea y la FDA no se han posicionado en cuanto a qué productos, o no han hecho un listado homogéneo, ¿no?, de qué sustancias deberían evitarse en cosmética. Entonces, existe un listado que podéis encontrar en muchas páginas web que no están respaldadas por ningún organismo oficial, en las que se sugiere o se indica que ciertos productos deberían no utilizarse porque producen cáncer o irritan o tal. Sí. Pues nada, que sepáis que esto al final está sujeto a la interpretación del consumidor y de la persona que formula o del equipo que formula ciertos cosméticos, y que al final todo esto es una estrategia de posicionamiento. O sea, estamos hablando de marketing. Publicidad, sí. Exacto. Aparece el miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Otra cosa que no te perjudique, ¿no? O sea, y también hay un negocio ahí detrás. Por supuesto. Muy importante. Por supuesto. Y como tú decías, ahí es una cosa muy, muy heterogénea, ¿no? Del clean beauty que estábamos hablando todo el rato, cosmética limpia. Pues dentro de esta cosmética limpia podemos encontrar, por ejemplo, otra sustancia que está prohibida en casi todos los listados de cosmética limpia, que son los sulfatos. Los sulfatos los habréis oído seguramente asociados un poco al champú, que son son unos tensioactivos, es decir, jabones, unos productos que ayudan a limpiar, cuyo principal riesgo realmente es la irritación, porque tiene una capacidad detergente muy alta que retira muy bien toda la suciedad y todos otros restos lipofílicos de la superficie de la piel, y también se lleva consigo ciertos lípidos de la superficie cutánea y por tanto irrita un poco. Pueden irritar siempre y cuando la fórmula los contenga en un porcentaje muy alto. Sin embargo, los sulfatos pues no se han asociado ni a efectos disruptores endocrinos ni a otros riesgos. Entonces, están en esta lista por otro motivo totalmente diferente, porque son irritantes, pero bueno, eso es muy heterogéneo. Exacto, en estas listas de ingredientes prohibidos realmente a veces
pues nos referimos a que son alergénicos o que irritan o que realmente tienen algún tipo de toxicidad. Pero esto el consumidor no lo sabe. Entiende. O sea, va en el mismo pack. Piensa, son malos, ¿no? Lo pone en el envase, o sea, o pone sin en el envase, así que asumo que si aparece en alguno o no me dice nada, Cuidado. Exacto. Sí, no sé por qué, un poco pero el juego. Sí, pero huye. Y hemos dicho muchas veces listas. ¿Qué son las listas? Pues realmente es que hay listas como tal, literalmente. Podéis entrar, por ejemplo, y aquí vamos a mencionar una marca con la que no tenemos ningún conflicto y simplemente es porque es una marca muy conocida, que es Sephora, y tiene un apartado en sus tiendas, tanto online como físicas, que se llama Clean by Sephora, que tiene una selección de ingredientes prohibidos. Y entonces todos los productos que entran en ese apartado de limpio, pues no tienen estos ingredientes y podéis consultar la lista. Y ahí hay un montón de ingredientes por muchos motivos, como decíamos antes. Exacto. Entonces, bueno, tenemos también ingredientes polémicos, como decíamos, ¿no? Los parabenos o los sulfatos o incluso el aluminio, que a veces vamos a encontrar en el etiquetado de algún cosmético como sin aluminio, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en un desodorante. Truco. Claro, truco. Los desodorantes, por definición, no llevan aluminio. Lo que hacen es enmascarar un olor, pero no son antitranspirantes. El aluminio está presente realmente en los antitranspirantes. Entonces, juegan un poco con, desodorantes sin aluminio. Ya, es que no debería llevar el aluminio. Exacto, no lo iba a llevar de ninguna manera. Al final es llevar un poco la ley hasta el límite, ¿no? Claro. Y confundir un poco. Claro, al final es fomentar el miedo en los consumidores para hacer que en muchos casos elijan un producto teniendo miedo que los que usan un determinado ingrediente puedan ser potencialmente nocivos. Entonces, bueno, realmente es que el miedo vende mucho, ¿no? Exacto, no hay nada como generar miedo para luego para ganar por otro lado. Y luego tenemos la distinción entre cosmético natural y producto natural, que no es lo mismo. Realmente lo que decíamos, cosmético natural, la cosmética natural, Clean Beauty, es este movimiento del que os estamos hablando, y luego un producto natural es un producto que proviene de la naturaleza, pero no quiere decir ni que sea vegetal, ni, o sea, puede ser mineral, como el petróleo. O de origen animal también, que a veces asumimos, ¿no? Esto es un producto natural, es vegetal. No, cuidado. Por eso a veces nos ponen lo del concepto de vegano. Sí. Pero también es otro melón. Otra complicación. Bueno, de todas maneras, también es verdad que los productos naturales, que esto es lo que todo el mundo piensa, no son necesariamente más seguros, porque, de hecho, los productos naturales pueden ocasionar con relativa frecuencia dermatitis de contacto, irritativas o alérgicas. O sea, producirnos una irritación muy importante cuando usamos productos naturales, ¿no? Bueno, esto lo vemos con los aceites esenciales, que es un clásico. Sí. O con el henna. La henna, el posverano. Sí. Y, de hecho, también se está usando mucho los glucósidos, que son un tensioactivo que se usa en sustitución de los sulfatos que decíamos antes, que como están muy demonizados, pues se están dejando de usar y se han introducido los glucósidos, y realmente los consumidores piensan que son una alternativa más segura, pero se están viendo cada vez más casos de alergia a estos componentes, ¿no? Porque al final se han puesto de moda y realmente producían más alergia de la que podíamos pensar en un principio. Claro, luego tenemos también el claim cruelty free, ¿no? Exacto. Que es bastante complejo, ¿no? Pues sí, es también otro podcast. Sí, aquí, exacto, podríamos estar un buen rato. A ver, cruelty free al final lo que hace referencia es que a ese producto para su desarrollo no se han utilizado animales o no se ha experimentado con animales. Realmente, desde 2013 en Europa está prohibido, pero sí que es cierto que en algunas regiones, como por ejemplo China, ¿no? Es obligatorio, o ha sido hasta el año 2022 obligatorio, que fuesen testados en animales. Entonces, si compráis un producto fabricado y lo compráis en Europa, en principio no vais a tener este problema. Realmente detrás de esto hay mucho más, ¿no? Porque pueden haber sustancias que sí que se habían testado previamente en animales hacía muchísimo tiempo, ¿no? Hace más de 10 años, entonces... Bueno, sí. Pero al final no deja de ser otra estrategia de marketing. Claro, para quien tiene esas inquietudes, ¿no? Pues es atractivo pensar que es más respetuoso cuando realmente todos los cosméticos que se venden en Europa deberían serlo. Exacto. Y luego hay otra gran preocupación del público que consume este tipo de productos, que es el impacto medioambiental. Yo creo que ahí estamos, bueno, todos. Yo también estoy preocupada por esto, ¿no? Quiero decir que es que esto es una preocupación también muy habitual. Y pueden pensar que probablemente los productos naturales van a ser más sostenibles, son más respetuosos con el medio ambiente, pero de nuevo, esto no es necesariamente cierto, porque desde el punto de vista ambiental hay muchos productos naturales que no son más sostenibles, ¿no? Entonces, las empresas aprovechan estas ideas para hacer lo que se llama el greenwashing, que es el lavado verde, ¿no? Como darle al producto un aspecto como de más natural o más sostenible, cuando... Claro. No es del todo así, ¿no? Aquí venden un poco su supuesto compromiso, ¿no? Con el medio ambiente. Exacto. Entonces, tú cuando adquieres esos productos es como que
piensas, bueno... No estoy haciendo tanto daño. No, exacto, no lo estoy haciendo tan mal. Puedo consumir, pero no me estoy portando mal, ¿no? Sí. Exacto. Un ejemplo muy claro para entender esto es cuando hablamos de impacto medioambiental, ¿no? Sería la producción de los aceites esenciales. O sea, consumimos aceites esenciales, es un producto totalmente derivado de la naturaleza, vegetal, pero para elaborar unos pocos gramos de un aceite esencial vamos a necesitar muchísimos kilos de flores u hojas, o una mezcla de flores y hojas, para obtener esos pocos gramos. Entonces vamos a necesitar una gran extensión de terreno, el transporte de todos esos productos, el procesado en una industria, y el impacto ambiental de esos cultivos y la recogida y el transporte pues puede llegar a ser muy alto, porque realmente es muy poco eficiente, ¿no? el uso de los aceites esenciales. O sea que pensar que no impactan en el medio ambiente no es cierto. Exacto, yo creo que aquí, o sea, si lo reunimos todo, siempre lo decimos, siempre damos un poco la misma idea, ¿no? Pero que al final la solución es consumir menos y sobre todo consumir bien, es decir, asesorarnos para utilizar los mínimos productos pero que sean efectivos y que realmente nos funcionen a nosotros. Así que no hace falta comprar tantos productos o ir a buscar aquellos que parecen más sostenibles o más vegetales, ¿no? O más ecológicos, porque al final, bueno, todo tiene un poco su trampa hasta cierto punto. Claro, y hasta que este tipo de términos estén muy bien regulados, porque como decíamos antes, no hay ninguna regulación en ponerle este nombre, ponerle natural o ponerle clean, o sea, son decisiones realmente que dependen de la publicidad o de la estrategia que esté llevando un determinado producto, pues lo que tenemos que hacer es entender qué estamos haciendo y entender que estas estrategias lo que fomentan es la quimiofobia en la población, y probablemente esto tenga consecuencias más graves que el simple... Bueno, voy a elegir otro producto cosmético, ¿no? O sea, realmente cuando nosotros estamos asustados por lo que estamos consumiendo, pues esto se va a ir extendiendo a otros ámbitos y la desinformación pues siga proliferando, ¿no? Y aquí otro melón. Exacto. Lo vamos a dejar por hoy. Sí, ya está. Podríamos seguir horas, yo creo, hablando sobre este tema, porque al final hemos hecho un micro resumen. Sí. Para todos aquellos que seáis dermatólogos, que sepáis que Inés y yo participamos en lo que comentábamos, en el diploma de experto en exposoma y piel sobre cosméticos, tendencias estéticas y estilo de vida de la ISD, la International School of Derma, de la cual yo soy coordinadora, y en el que Inés desarrolla uno de los bloques más novedosos e interesantes, en mi opinión, donde os contamos pues un poco lo que os estamos explicando ahora, ¿no? El tema de la cosmética natural, del clean beauty, de todos estos reclamos que se hacen a veces y estas tendencias publicitarias, y que además han ido ganando terreno en los últimos años, se están poniendo muy de moda. Y para los que no lo sepáis, la ISD es un centro de formación y de conocimiento sobre la piel sin ánimo de lucro que cuenta con la participación de referentes en educación y en investigación científica, y con grandes expertos en dermatología a nivel mundial, que para nosotros son referentes y en el que estamos orgullosas de poder participar. Exacto, y sin cuya colaboración no estaríamos hoy en este entorno tan maravilloso. Y bueno, la ISD también cuenta con un método bastante novedoso de formación, y actualmente está orientado sobre todo a ampliar el conocimiento de los dermatólogos de todo el mundo, utilizando el exposoma como hilo conductor de estos primeros módulos, ¿no? Y además es un tema que hemos tratado y nombrado muchas veces en nuestro podcast, y que por fin hemos podido dedicarle un podcast entero a este tema que nos gusta tanto. Y bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Esperamos que os haya resultado útil, que hayáis reflexionado y sobre todo que sepáis en qué consiste cada cosa. Y ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestra web www.dermotec.com y en nuestro Instagram @dermotec, y en todas las plataformas de podcast. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Más información en dermotec.com.